La sociología de la cultura argentina se caracteriza por un tipo particular de género literario que fue el ensayo de interpretación. Se trata de un conjunto de escritores, periodistas, filósofos, sociólogos, comentadores de la realidad que se dedicaron durante el siglo XX, desde Cambalache hasta Horacio González, a tratar de dilucidar cómo era el ser argentino, cómo era la argentinidad. Hoy me interesa rescatar de la memoria el pensamiento de Carlos Mastronardi, que escribió un ensayo en la década del 60, 1968, muy importante, denominado Rasgos del carácter argentino. En ese ensayo él critica tanto a las visiones positivistas de la sociología como a las visiones nacionalistas y a las visiones funcionalistas, es decir, las tres grandes corrientes o las tres grandes escuelas del pensamiento sociológico que existieran en ese momento, que tenían un carácter de interpretación de la realidad social. Y Mastronardi se centra en lo que para él era el problema fundamental de su época, y ese problema fundamental de su época era una grieta, pero no la grieta tal como la conocemos hoy, sino la grieta entre la Argentina que se iba y la nueva Argentina, la Argentina que de alguna manera avisoraban los grandes cambios que se dieron en la década del 60 y del 70. Así para él, digamos, el viejo carácter argentino, el carácter de lo que él llamaba el argentino retráctil, el argentino apegado a las formas, el argentino apegado, digamos, a los formalismos, dejaba su lugar a la Argentina de una juventud hippie, de una juventud liberada, de una sociedad que encaraba problemas como el problema del sexo, el problema de la liberación femenina, etcétera, desde otra perspectiva. Y avisoraba para eso, bueno, que un periodo de transición entre una y otra, pero que rápidamente la nueva Argentina, en este sentido, por supuesto, se iba a imponer. Claro, Mastronardi murió justamente en 1976. Y no pudo ver que no era que su teoría era incorrecta, sino que la realidad, la terrible realidad política, social, económica e ideológica que se iba a batir sobre la Argentina con la dictadura militar, iba a destruir, y durante largos años, todos esos vientos de cambio, para volver a reinstalar la Argentina del pasado, la Argentina de la década del 30, la Argentina de la década del 40, pero en una versión militar mucho más oprobiosa y mucho más dictatorial, valga la redundancia. De todas maneras, Mastronardi me parece que es un pensador que sirve para pensar justamente los cambios de época, y estamos en un cambio de época. Por eso es que me parece que Mastronardi hay que volver a leerlo, porque nos puede servir su posición metodológica, su posición frente al problema de qué es el cambio social, cómo hay que medirlo y cómo de alguna manera estudiarlo. Su pensamiento es fundamental. Y también porque Mastronardi teorizó mucho, trabajó mucho el tema de la cuestión entre Buenos Aires y el interior, que es un tema de todo el ensayo. Todos los ensayistas han tratado de este tema. Buenos Aires y el interior, dos argentinidades, la argentinidad cosmopolita, que es la de la capital, y la argentinidad del interior profundo, de las provincias, la más positivista, la más modernista, cultural, en fin. Y efectivamente para Mastronardi hay varias Argentinas, y esas Argentinas hasta cierto punto son irreconciliables. Yo creo que podemos decir que actualmente siguen siéndolo.